La noche del Día de Acción de Gracias siempre traía un peso especial en mi casa, incluso después de que Javier y yo nos divorciáramos. Era la única festividad en la que Diego todavía insistía en reunir a todos bajo el mismo tejado, como si la tradición pudiera pegar los pedazos rotos de una familia que llevaba años resquebrajada. Acepté más que nada porque decir que no se sentía como abandonar el último hilo de familia que me quedaba. El comedor brillaba con la luz ámbar y suave de las velas que había coleccionado con los años. El pavo ya estaba cortado, las botellas de vino a medio vaciar, y las risas subían y bajaban como olas desiguales. Me excusé para llevar una pila de toallas al pasillo, buscando un momento de calma en el cuarto de lavado, lejos de la tensión que siempre sentía cerca de ellos. Fue entonces cuando lo escuché. Pasaba por el pasillo estrecho junto a la habitación de huéspedes, cuando la voz de Diego se coló clara por la puerta entreabierta. No susurraba. No necesitaba hacerlo. Nunca pensó que yo estuviera lo bastante cerca para oír. Mi mamá no vale ni un peso. Está acabada. Las palabras me congelaron a medio paso, las toallas dobladas de repente pesadas en mis brazos. Sofía soltó una risa suave de esas que se enroscan como humo. Entonces, ¿para qué seguir fingiendo? Una vez que no estorbe, podremos movernos más rápido. Dijiste que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa. Me pegué a la pared, la respiración entrecortada. Cada instinto me gritaba que abriera la puerta, que los enfrentara, que exigiera una explicación. Pero me quedé ahí inmóvil, las toallas apretadas contra el pecho. Diego habló otra vez más bajo, pero sus palabras aún llegaron hasta mí. Ya no importa. Tuvo su momento. Ahora es nuestro turno. La garganta se me cerró, pero no salió ningún sonido. Sentí el viejo dolor ese que me había perseguido durante años de ser ignorada, de ver mi esfuerzo tratado como ruido de fondo. Pero esto no era solo descuido. Era un borrón. Una eliminación pronunciada por el mismo hijo que crié sola después de que Javier se fue, el niño al que alimenté, trabajando turnos dobles, el que pensé que había sido el motivo de todos mis sacrificios. Me obligué a seguir caminando, cada paso pesado como piedra. En el cuarto de lavado dejé las toallas en la mesa con una precisión mecánica. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme del borde para estabilizarme. Quise llorar, pero las lágrimas no llegaron. Quise volver y gritar, pero mi voz estaba enterrada bajo años de resistencia callada. En cambio, hice lo que mejor sabía fingir. Cuando regresé al comedor, llevaba la misma sonrisa educada que había perfeccionado durante décadas. Volví a llenar las copas de vino, recogí los platos y reí en los momentos justos. Ni una sola vez dejé que mis ojos se detuvieran demasiado en Diego. Ni una sola vez traicioné que había oído cada palabra. Pero por dentro, una claridad fría se estaba formando. Sus palabras cortaron más hondo que cualquier silencio, más que los años de ser minimizada. Me mostraron la verdad que había evadido. No solo era invisible para ellos, era desechable. Me excusé temprano esa noche diciendo que estaba cansada. Arriba en la soledad de mi cuarto me senté al borde de la cama y dejé que el peso de todo se asentara. El viejo papel tapiz de flores parecía cerrarse a mi alrededor, cada pétalo desvaído recordándome los años que había invertido en hacer de esta casa un hogar. La traición latía como un moretón bajo mi piel, pero debajo de eso, algo más se movía, algo firme afilado. Si para ellos estaba acabada, entonces nada me ataba a seguir fingiendo. Me giré hacia el buró donde esperaba mi laptop, su superficie plateada reflejando la tenue luz de la lámpara. Mis dedos dudaron solo un instante antes de abrirla. La pantalla se iluminó con las carpetas y hojas de cálculo familiares, alineadas como soldados. Y mientras miraba los números que siempre habían sido mi refugio, supe exactamente por dónde empezar. El brillo de la pantalla me estabilizó. Los números siempre habían sido el idioma en el que más confiaba, fríos, imparciales, incapaces de mentir.
A diferencia de las personas, los números no halagan ni traicionan. Solo dicen la verdad. Abrí la carpeta etiquetada Finanzas familiares. Era una costumbre que había mantenido durante años, incluso cuando me decías a mí misma que ya no seguiría el rastro. Hojas de cálculo antiguas, recibos escaneados, notas de conversaciones donde prometí un préstamo o cubrí una factura. Siempre creí que un día Diego, o incluso Javier, apreciaría el registro meticuloso que llevaba. Ahora veía lo que realmente era mi archivo de ser dada por sentada. Fila tras fila se extendían ante mí fechas que retrocedían más de una década. Las cantidades variaban, a veces C5.000 para ayudar con la renta, otras veces C50.000 para un préstamo puente que nunca se pagó. Cada entrada tenía una nota de mi puño y letra temporal. Lo devolverá cuando el negocio mejore ayuda con el deducible de la cirugía de Sofía. Ninguno de esos pagos regresó jamás. Comencé a sumarlos línea por línea, mis dedos moviéndose con una precisión que contrastaba con la tormenta en mi pecho. Cuando terminé la última entrada, el total me miró fijamente. CI1 486 256.80. 1,5 millones de pesos. Casi un tercio de mis ahorros para el retiro drenados, bajo el disfraz del amor y la obligación. Me recosté presionando las palmas contra mis ojos. Los recuerdos llegaron sin invitación. El depósito del primer departamento de Diego que pagué, porque Javier insistió en que era solo hasta que se ponga de pie. Las reparaciones del coche de Sofía facturadas a mí, porque ella tenía compromisos de influencer que no podían esperar. Cada momento en el que me dije que era familia, que eso hacían las madres, pero la familia no debía mirarte desde el otro lado del pasillo y decir que no valías ni un peso. Me enderecé y volví al libro contable, decidida a verlo todo con claridad ahora. Fue entonces cuando noté un archivo que no recordaba haber creado: Café El Zócalo 2019. El pecho se me apretó. Lo abrí. Dentro había estados de cuenta vinculados a un préstamo para equipo. Al principio pensé que era otro registro que había archivado por error, hasta que vi mi nombre impreso bajo garante. Mi firma también estaba ahí, limpia, casi demasiado perfecta al pie de la página. Excepto que yo nunca la firmé. La sangre se me heló. Saqué la caja a prueba de fuego donde guardaba copias físicas de documentos, comparando la firma escaneada con la real. Los bucles eran idénticos hasta la inclinación de la R. Era una copia no escrita. Por un largo momento me quedé congelada, los papeles temblando en mis manos. Una cosa era que mi hijo me descartara en una conversación privada, otra que tomara dinero sin reconocimiento. Pero esto, usar mi nombre, mi crédito, mi identidad como garantía para su café fallido, era un robo envuelto en lazos de sangre. Recordé el lanzamiento del café. Diego estaba tan orgulloso hablando de máquinas de espresso y granos artesanales. Me invitó a la gran apertura, pero toda la noche revoloteó alrededor de los amigos de Sofía, apenas reconociendo que yo estaba ahí. Cuando el lugar cerró por renovaciones un año después, desechó mis preguntas diciendo que los inversionistas seguían apoyándolo. Ahora veía la verdad. Esos inversionistas me incluían a mí, sin mi voluntad, sin mi conocimiento. Sentí el viejo instinto de llamarlo, confrontarlo, preguntar por qué. Pero lo reprimí. La mujer que cubría facturas en silencio y aceptaba excusas ya no estaba. Lo que necesitaba ahora no era una disculpa. Era protección. Mis ojos se fijaron en la hora en la esquina de la pantalla: 1:47 de la mañana. Noche de Acción de Gracias. Todos los demás dormían con el estómago lleno, la conciencia limpia. Yo estaba sola mirando la prueba de cuán completamente me habían usado. Copié cada archivo a una unidad encriptada etiquetándola como evidencia del caso. Luego abrí una nueva hoja y escribí en la parte superior, en negritas: lo que deben versus lo que di. La primera columna se llenó con números que alguna vez traté como regalos. La segunda columna quedó vacía. Por primera vez, me permití llamarlo por lo que era: deuda.
Deuda que nunca planeaban pagar. Deuda que me habían extraído porque asumieron que nunca lucharía. Cerré la laptop suavemente como sellando una promesa. Creían que estaba acabada. Se equivocaban. La luz de la mañana me encontraría lista para actuar, y el primer lugar al que iría sería el banco. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, pero su calor se sentía falso contra el frío que se había sentado en mí durante la noche. Me moví por la cocina en silencio, preparando café más por rutina que por deseo. El sonido de la cafetera burbujeando me llevó a mañanas de años atrás, cuando Diego aún era un niño con el pelo revuelto en todas direcciones y una sonrisa que me derretía sin importar cuán cansada estuviera. En ese entonces, creía que el amor era suficiente. Creía que si trabajaba más duro daba más suavizaba cada borde áspero. Él crecería conociendo estabilidad y bondad. Pero la voz de Javier siempre fue más fuerte que la mía. Javier medía todo por las apariencias. Cómo lucíamos en la iglesia. ¿Qué pensaban los vecinos de nuestro jardín? Si Diego parecía impecable cuando venían amigos. El esfuerzo nunca importó tanto como el espectáculo. No dejes que use esa sudadera vieja, Clara ladraba Javier. ¿Qué va a pensar la gente? Yo respondía suavemente que a Diego le gustaba que la comodidad importaba, pero Javier me cortaba. Deja de poner excusas. La imagen lo es todo. Poco a poco vi cómo Diego aprendía cuál de sus padres tenía la última palabra. Empezó a imitar la postura de Javier, su sonrisa burlona, incluso su tono despectivo. La primera vez que Diego puso los ojos en blanco ante mí, apenas con 13 años, Javier se rió en lugar de corregirlo. «Los chicos necesitan carácter», dijo. «Mejor que se mantenga firme a que se doble como tú». Las palabras dolieron, pero lo que más dolió fue la mirada de Diego hacia mí triunfante, casi orgulloso de estar del lado de su padre. Esos pequeños momentos se convirtieron en un patrón. Cuando lo animaba en sus juegos de béisbol, fingía no verme. Cuando le ofrecía ayuda con sus ensayos, me rechazaba solo para pedirle consejos a Javier, que nunca necesitaba. Y cuando compartía mis propias buenas noticias, como cuando me ascendieron a bibliotecaria jefa, tras años de noches largas organizando fichas, recuerdo claramente cómo la mesa del comedor quedó en silencio. Aún veo los platos de pastel de carne y chícharos. La luz amarilla de la cocina encima, mi voz temblando de emoción, mientras decía, me dieron el puesto de manera permanente. Beneficios completos. Diego miró sus papas aplastadas. Javier tomó un sorbo de su cerveza y dijo, «Qué bueno, Clara. En fin, Diego, cuéntame de tus pruebas». Así mi alegría se disolvió en el vapor que subía de la comida. Se convirtió en el ritmo de nuestra familia. Yo hablaba, me ignoraban. Diego hablaba, lo amplificaban. Y aún así, seguí dando. Pagué sus clases de música cuando Javier dijo que eran frívolas. Me desvelé editando sus ensayos para la universidad, mientras Javier alardeaba de la brillantez natural de Diego. Pensé tontamente que los sacrificios tenían un peso invisible, que un día Diego los contaría, los vería y me elegiría. Pero la noche anterior probó lo contrario. «No vale ni un peso», le había dicho a Sofía. Mi hijo repitiendo el mismo desprecio que su padre había usado conmigo durante años, que si algo no podía mostrarse, no tenía valor. El café terminó de colarse fuerte y amargo. Lo serví solo y lo bebí despacio, sintiendo el ardor en la lengua. Me mantuvo anclada mientras la marea de recuerdos amenazaba con hundirme. El descuido había sido el lenguaje silencioso de mi matrimonio y la invisibilidad el aire de mi maternidad. Durante años me dije que ser invisible era mejor que ser ridiculizada, pero ahora me preguntaba si el borrón era la herida más profunda de todas, el lento desgaste de tu existencia, hasta que nadie notaba cuando desaparecías. Dejé la taza estabilizando mi respiración.
Mis cicatrices habían sido cubiertas con cortesía, pero seguían ahí talladas por el silencio y el desdén. Y me di cuenta con una claridad sorprendente que las cicatrices también podían ser mapas guías de donde no regresar. Por eso la siguiente llamada que hice no fue a Diego, sino a mi abogada. En el momento en que colgué con el servicio de contestadora de la abogada, el silencio volvió a presionarme. La casa crujía levemente con el viento, cada sonido amplificado por el peso de lo que había descubierto. Podría haber ido a la cama, enterrarme bajo el edredón, decirme que lo enfrentaría todo mañana. Pero mañana era demasiado tarde. Mañana les pertenecía a ellos. Esta noche aún era mía. Abrí mi laptop otra vez, el zumbido familiar de su ventilador tan constante como un latido. Durante años había equilibrado libros, conciliado cuentas y archivado recibos pequeños actos de diligencia que nadie en mi familia notó jamás. Ahora esos mismos hábitos se convirtieron en mi arsenal. La primera tarea fue congelar mi crédito. Entré a las 3 principales agencias una por una, navegando menús que conocía mejor que la mayoría. Con cada clic de confirmación, una puerta se cerraba de golpe. No más préstamos sorpresa a mi nombre. No más firmas falsificadas disfrazadas de obligaciones familiares. Luego cancelé las transferencias automáticas. Mi dedo dudó un momento sobre el botón que enviaba fielmente C10.000 cada mes a la cuenta familiar. Pensé en todos los cumpleaños que había financiado en silencio para Diego, las vacaciones que Sofía publicaba en línea, la elegante máquina de expreso del café. Luego hice clic en cancelar. El sistema me pidió confirmar. ¿Estás segura de que deseas detener esta transacción recurrente? Sí, susurré en la quietud presionando la tecla con decisión. Pasé a mis ahorros. Durante años había mantenido una parte considerable en una cuenta conjunta, que Javier me convenció era más segura. Ahora sabía más. Inicié la transferencia a mi cuenta personal en Mérida, la que nadie más conocía. Ver los dígitos cambiar se sintió como reclamar pedazos de mí, que no sabía que estaban dispersos. Cada paso me estabilizaba. Cada tecla cortaba un hilo que me ataba a su control. No actuaba por venganza. Actuaba por supervivencia. Me habían descartado como acabada. Pero las personas acabadas no redirigen cuentas bancarias a las 2 de la mañana. Saqué las carpetas de Manila que guardaba en un cajón del escritorio. Etiquetas cuidadosamente marcadas. Impuestos, seguros, préstamos. Se deslizaban bajo mis dedos. Escaneé las firmas resaltando cada página donde aparecía mi nombre. Cuanto más miraba, más clara se volvía la falsificación. La inclinación de las letras era demasiado uniforme, el espaciado poco natural. Ni siquiera se molestaron en disimularlo bien. A las 3:00 de la mañana, mi escritorio era un campo de batalla de pilas de papel, notas adhesivas y unidades USB. No estaba frenética, estaba precisa. Años de contabilidad me habían enseñado que el orden es el antídoto contra el caos. Así que catalogué cada documento, guardé copias digitales y las encripté en una unidad etiquetada, simplemente como prueba. El reloj avanzaba con firmeza, pero ya no sentía el tiempo arrastrándose. Con cada acción, mi postura cambiaba a hombros más rectos, respiración más profunda, ojos más agudos. No era la mujer que había sido descartada en la cena o borrada en ceremonias. Era la mujer que equilibraba los números que nadie más veía, que entendía que cada libro cuenta una historia. Y esta noche estaba reescribiendo la mía. Me detuve solo una vez, mirando una foto en la pared sobre mi escritorio. Diego, de 10 años, sosteniendo un guante de béisbol demasiado grande para su mano. Me sonreí aún no lo bastante grande para haber aprendido el arte de mirar a través de mí. La garganta se me apretó, pero no aparté la mirada. El amor me había cegado una vez. La claridad me guiaría ahora. Para cuando los primeros rayos del amanecer rozaron el cielo, mis cuentas estaban selladas, mi crédito protegido y mis pruebas organizadas.
Cerré la laptop el clic de su tapa tan definitivo como una puerta cerrada de golpe. Y cuando escuché pasos moviéndose arriba supe que mi verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El vestíbulo de mármol del banco siempre olía ligeramente a pulidor y papel, un lugar construido para tranquilizar. Pero mientras estaba sentada frente al gerente, el brillo en los pisos solo me hacía sentir pequeña como una cliente, cuyas preocupaciones podían suavizarse con una sonrisa y una pluma. Deslicé los documentos del préstamo por el escritorio. «Esta no es mi firma», dije mi voz firme aunque mis manos temblaban. El gerente ajustó sus lentes, miró hacia abajo y frunció los labios. Era joven, demasiado joven para cargar con el peso de lo que le ponía enfrente. Sus ojos saltaron de la página a mí y luego de vuelta. «Señora Morales, este préstamo fue procesado en 2019. La firma de garante coincide con la que tenemos en archivo». «Fue copiada», respondí. «Mire más de cerca los bucles de la C. Son idénticos a mi firma en el pasaporte. Nadie escribe su nombre igual 2 veces». No de manera natural. Se inclinó y vi cómo la incomodidad cruzaba su rostro. Sabía que tenía razón. También sabía lo que eso significaba. El monto aquí. Dudó pasando a la página de resumen. Fue para una línea de crédito de 2.400.000 pesos. El número me golpeó como un golpe físico. Había imaginado algo menor, un parche desesperado. Pero C2.400.000 no era un parche, era una soga, y mi nombre estaba atado en el nudo. Me obligué a respirar parejo. Nunca firmé esto. Quien lo aprobó debió verificar mi consentimiento. El gerente carraspeó. «Tendré que escalar esto. ¿Habrá una investigación interna?» Su pluma golpeó nerviosamente el escritorio. «Si se confirma la falsificación es grave. Podría haber consecuencias legales. Para Diego, mi hijo». Miré las líneas pulcras de texto en la página. Términos del préstamo, cronograma de pagos, cláusulas de garantía. Cada una vinculaba mi identidad financiera a un negocio que siempre había sido inestable, en el mejor de los casos. Diego me había envuelto en su riesgo sin decir una palabra, confiado en que nunca lo descubriría, o demasiado descuidado para pensar que yo importaba. «¿Esto afectará mi crédito?», pregunté finalmente. «Es posible», admitió el gerente. «Hasta que concluya la investigación, la cuenta sigue vigente. Pero dado lo que me ha mostrado, recomiendo que lo dispute formalmente. Le proporcionaré los formularios». Sus palabras eran educadas, pero escuché el trasfondo. «Protégete». Firmé los formularios de disputa con una mano que ya no temblaba. Mi verdadera firma, viva e imperfecta, fluyó por el papel con desafío. Esta nadie podía falsificarla. Cuando terminé reuní las copias en una pila ordenada, las guardé en mi carpeta y me levanté. El gerente también se puso de pie alisando su corbata. «Señora Morales», dijo suavemente, «lo siento. Las familias... Estas cosas nunca son fáciles». Lo miré a los ojos. «Las familias no hacen esto», dije y me giré para irme. Afuera el aire fresco cortó mi rostro fortaleciéndome. Por un momento el peso de la traición amenazó con doblarme las rodillas, pero la rabia me mantuvo erguida. Diego no solo había mentido, había robado mi nombre, apostado con mi futuro y asumido que nunca lo notaría. Caminé hacia mi coche, la carpeta apretada contra mi pecho como un escudo. La verdad era fea, innegable y peligrosa, pero también era mía para empuñarla. Y ya sabía cuál era la próxima puerta que necesitaba tocar, la de mi abogada. La oficina de Alejandra Vargas daba al Zócalo, una suite modesta, llena de estanterías tan repletas que los lomos de los libros parecían un mosaico de leyes y precedentes. Me saludó con un apretón de manos firme lo suficiente para estabilizarme y señaló la silla de cuero frente a su escritorio. «Señora Morales, revisé los materiales que me envió anoche», comenzó. «Y seré directa, lo que describe no es una disputa familiar, es fraude». La palabra quedó entre nosotras como un golpe de martillo.
Entrelacé las manos en mi regazo para evitar que temblaran. Mi hijo... Empecé, pero ella me interrumpió suavemente. Su hijo falsificó su firma en un préstamo de 2.400.000 pesos. Eso es un delito, Clara. La ley no se dobla por lazos de sangre. Tragué con fuerza, obligándome a asentir. Abrió una libreta amarilla, su pluma moviéndose con trazos nítidos, mientras hablaba. Esto es lo que debemos hacer. Primero, presentar una revocación formal de su estatus como garante. Eso notifica al banco y a cualquier acreedor que nunca dio su consentimiento. Segundo, establecer un fideicomiso en vida mueva sus activos allí, para protegerlos de cualquier abuso futuro. Tercero, recomiendo encarecidamente registrar una escritura de transferencia en caso de fallecimiento para su casa. Así, cuando llegue el momento, pasará directamente a quien usted designe, evitando el proceso sucesorio y la interferencia familiar. Sus ojos se encontraron con los míos, agudos pero amables. Y finalmente debemos reportar la falsificación a las autoridades. Ese rastro de papel la protege si esto escala. Las palabras resonaron en mi pecho, una mezcla de alivio y temor. Cada paso que delineó era claro, lógico, protector, pero todo lo que podía escuchar era reporta a tu hijo. Me moví en la silla. Si hago esto, Diego podría enfrentar cargos. Podría ir a prisión. Alejandra dejó su pluma. Sí, es una posibilidad. Pero déjeme preguntarle si un extraño hubiera falsificado su nombre. ¿Dudaría? No susurré. Entonces no deje que el título de hijo la ciegue. No es un niño. Es un hombre adulto que tomó decisiones. La ley no preguntará si es su hijo. Preguntará si se cometió un delito. Su claridad cortó la niebla de culpa en la que me estaba ahogando. Aún así, la madre en mí se rebelaba. Vi a Diego a los 5 años corriendo por el patio con los cordones desatados, riendo mientras lo perseguía. ¿Cómo podían ese niño y este hombre ser el mismo Alejandra? Debió leer el conflicto en mi rostro. Su voz se suavizó. No tiene que decidir todo hoy. Pero protegerse viene primero. Si no toma estos pasos, su retiro, su crédito, su propio nombre, podrían colapsar bajo una deuda que no eligió. Respiré hondo, lento y firme. Empiece con el fideicomiso y la escritura. Ponga lo mío fuera de su alcance. Luego hablaremos del reporte de fraude. Ella asintió tomando notas. Redactaré los documentos esta semana. Mientras tanto, no confronte a su hijo directamente. Déjeme manejar la comunicación con el banco. Mientras hablaba sentí los primeros atisbos de algo que no había reconocido en meses: control. Durante tanto tiempo había sido reactiva corriendo a tapar agujeros. Ahora por fin estaba trazando líneas. Aún así, cuando Alejandra deslizó la carta de compromiso por el escritorio para que la firmara mi mano, dudó sobre la pluma. No era solo tinta en papel. Era el reconocimiento de que Diego, mi propia carne y sangre, ahora estaba del otro lado de la mesa. Firmé de todos modos. Cuando salí al mediodía gris, el reloj del zócalo marcó las 12. La tormenta dentro de mí no se había disipado, pero llevaba el plan de Alejandra como un paraguas delgado, frágil, pero suficiente para seguir adelante. Y mientras caminaba hacia mi coche, supe que la próxima tormenta no se pelearía en silencio, sino en enfrentamiento. Los papeles susurraban suavemente mientras los firmaba uno tras otro en la oficina de Alejandra la semana siguiente. Cada firma era como una piedra colocada en un cimiento, esta vez para mí, no para nadie más. Cuando la última carpeta se cerró, Alejandra se recostó, sus ojos brillantes. «¡Felicidades!», Clara dijo. El fideicomiso Garza Azul ahora es oficial. El nombre fue mi elección. Pensé en las garzas que veía a menudo al amanecer cerca del río, altas, serenas, imperturbables en la corriente. Nunca se tambaleaban, solo esperaban pacientes y firmes hasta que llegaba el momento de actuar. Quería esa misma quietud, ese mismo control.
Al fideicomiso fue el dúplex la única inversión que insistí en mantener a mi nombre tras el divorcio. Durante años Javier se burló de él diciendo: ¿para qué lidiar con inquilinos y problemas de plomería cuando pudimos haber puesto ese dinero en el negocio? Pero el dúplex había sobrevivido recesiones, contratos rotos, incluso reparaciones de tejado. Y ahora sobreviviría que besase a mi familia. Alejandra explicó mientras archivábamos la escritura. Esta estructura elimina la propiedad del proceso sucesorio. Si alguien intenta impugnarla, chocará contra el muro del fideicomiso. Y como su beneficiario contingente es la organización sin fines de lucro, cortó cualquier reclamo de Diego o Sofía. Dejé que las palabras se asentaran. Cortar. Por primera vez la palabra no dolía. Aliviaba. Arreglamos que los ingresos de la unidad de arriba fluyeran directamente a la cuenta del fideicomiso. La renta del inquilino de abajo también se depositaría allí. Cada peso, cada contrato, cada reparación futura, todo pertenecía ahora a algo que mi hijo no podía ni acceder ni sabotear. Y como capa final, refinanciamos. Firmé los papeles del préstamo con cuidado, escuchando al banquero explicar los nuevos términos. Sacar capital me dio un colchón de efectivo, una reserva que podía alcanzar sin temor a que otras manos se metieran. No fui imprudente, estructuré los pagos para que fueran manejables, incluso si un inquilino se iba. Los números siempre habían sido mis barandales, y ahora me aferraba a ellos como si fueran armadura. Cuando el depósito llegó a mi cuenta personal, miré el saldo con una sensación de asombro. Durante años me había drenado para mantener a Diego a flote, creyendo que su supervivencia requería mi sacrificio. Ahora, con una refinanciación, había creado una red de seguridad para mí. No se trataba de castigarlo. Se trataba de asegurar que nunca más me acorralaran sus decisiones. De camino a casa pasé por el río donde había visto las garzas. Una estaba en los bajíos alas a medio extender su reflejo, ondeando en el agua. Me detuve un momento observándola mantener su lugar contra la corriente. La imagen me llenó de un triunfo callado. El dúplex, el fideicomiso, la refinanciación eran mis alas, mis muros. Cuando abrí la puerta de mi casa esa noche, el silencio se sentía diferente. No vacío, no pesado. Protegido. Pasé los dedos por el yeso fresco del pasillo y pensé: estas paredes son mías. Estas paredes no las pueden tocar. La victoria no era ruidosa. No era un enfrentamiento en la mesa del comedor, ni una verdad gritada en un tribunal. Era una firma, una escritura, una transferencia bancaria. Era saber que el cimiento bajo mí no podía ser arrancado. Me senté en la mesa de la cocina extendiendo las copias que Alejandra me había dado. Fideicomiso Garza Azul, decía el encabezado, audaz y seguro. Mi nombre, mi elección, mi futuro resguardados dentro de él. Por primera vez en años exhalé sin temor a quién podría estar escuchando o qué deuda podría venir a reclamarme. El siguiente paso, lo sabía, era más difícil. El papel podía proteger activos, pero no podía proteger un corazón. Y el mío aún tenía que enfrentar a Diego. Esa tarde horneé un pastel. Manzana cargado de canela como a Diego le gustaba de pequeño. El aroma llenó la cocina cálido y nostálgico, aunque mis manos trabajaban con una firmeza que no tenía nada que ver con los recuerdos. El pastel no era por consuelo, era para desarmar. Para la noche la mesa del comedor brillaba la plata pulida, los vasos reflejando la luz. Coloqué el pastel en el centro como una ofrenda de paz. En el estante frente a nosotros, escondido a plena vista, un pequeño marco digital parpadeaba ligeramente. Nadie sabía que era más que decoración. La cámara oculta dentro capturaría todo. Javier llegó primero, su loción fuerte, su sonrisa ensayada. Parece como en los viejos tiempos. Clara dijo jalando su silla sin esperar a que lo invitara. Diego y Sofía lo siguieron trayendo una botella de vino que probablemente esperaban que yo abriera.
Sus voces eran brillantes, casi demasiado, como si fueran actores siguiendo un guión en un escenario. Comimos en silencio al principio. Elogios al asado, algunas risas forzadas sobre recuerdos de fiestas. Luego, como si fuera una señal, Javier carraspeó y se inclinó hacia adelante. Clara empezó cruzando las manos. Hemos estado pensando. Es hora de consolidar todo. Una sociedad familiar. Juntar los activos, simplificar la gestión, crear oportunidades reales de crecimiento. Diego asintió con entusiasmo. Es ganar, ganar, mamá. Tu dúplex, mi café, los contratos que le quedan a papá, todos tendríamos una parte. Seríamos más fuertes juntos. Sofía intervino con una sonrisa practicada. Incluso podríamos darle una marca a algo con legado. Empresas Familia Morales. Tomé mi agua lentamente como si lo estuviera considerando. Por dentro mi corazón estaba firme, mi respiración pareja. Ya sabía que esto no era una conversación, era una propuesta, una que esperaba. Interesante, dije manteniendo el tono ligero. Cuénteme más. Javier se enderezó oliendo la victoria. Detalló ventajas fiscales, riesgos compartidos, decisiones simplificadas. Diego saltó con charlas de expansión, Sofía con promesas de campañas en redes sociales. Los tres pintaron una imagen brillante de unidad y prosperidad, del tipo que sonaría irresistible para quien no conociera la verdad. Asentí en intervalos ofreciendo pequeñas sonrisas, haciendo las preguntas justas para mantenerlos hablando. Todo el tiempo la pequeña cámara sobre el aparador captaba cada palabra, cada expresión ansiosa, cada desliz de arrogancia. Cuando los platos estuvieron recogidos, saqué el pastel. Diego sonrió tomando la primera rebanada, como si hubiéramos regresado a tiempos más simples. «Esto es perfecto, mamá», dijo con el tenedor en el aire. Le devolví la sonrisa doblando la servilleta en mi regazo. Que saboreara lo dulce. Que todos creyeran que estaba escuchando, considerando tal vez, incluso persuadida. En realidad la trampa ya estaba puesta. Cada detalle de su plan estaba preservado en un archivo que sobreviviría a sus sonrisas. Cuando se fueron esa noche, Javier me dio una palmada en el hombro como hombre seguro de su victoria. Diego me besó la mejilla. Sofía parloteó sobre próximos pasos. Cerré la puerta tras ellos. La aseguré y apagué la cámara. Mañana enviaría la grabación a Seta Alejandra. A la mañana siguiente preparé café. Saqué la tarjeta de memoria de la cámara oculta y manejé directamente a la oficina de Alejandra. Mis dedos apretaban el pequeño cuadrado de plástico durante todo el trayecto, como si fuera la pieza de verdad más frágil que jamás había llevado. Alejandra cerró las persianas antes de que presionáramos reproducir. Su oficina se oscureció, la única luz venía de la pantalla de la laptop. La grabación comenzó de manera inocua. Charlas de cena, tintineo de cubiertos, el tono ensayado de Javier sobre sinergia familiar. Pero luego Sofía se recostó en su silla, los ojos brillando con cálculo. Una vez que su escritura esté dentro, dijo con una risa que no llegaba a sus ojos, la exprimimos. Las palabras cortaron más afiladas que cuchillos. Aunque había estado sentada en esa misma mesa, horas antes, sonriendo educadamente mientras ella las decía escucharlas ahora grabadas, era diferente. Frías, indiscutibles. Una traición con marca de tiempo. Alejandra rebobinó, lo reprodujo otra vez y me miró fijamente. Eso es conspiración clara. Planeaban usar tus activos, despojarte del control y luego dejarte fuera. Esto ya no es especulación, es prueba. Me quedé rígida, el pulso martillándome en las sienes. En el fondo siempre sospeché de sus planes, pero la sospecha deja espacio para la negación. La prueba cierra la puerta de golpe. La voz de Javier siguió en la grabación baja pero clara. Nunca lo verá venir. Es demasiado blanda. Los músculos de mi mandíbula se tensaron. Demasiado blanda. Habían confundido mi silencio con debilidad, mi generosidad con credulidad. Pero viéndome en esa mesa sonriendo levemente pasando el pastel, me di cuenta de que nunca había lucido más fuerte. Porque mientras creían que rodeaban a su presa,
Yo estaba recolectando evidencia. Cuando la grabación terminó, Alejandra se recostó en su silla. «Esto nos da ventaja. Podemos usarlo para bloquear cualquier intento de sociedad familiar, proteger tu fideicomiso y, si es necesario, presentar cargos penales». La garganta se me secó. «Entonces ya no tengo que esperar». No dijo con firmeza. «Puedes pasar a la ofensiva, presentar una orden de protección, notificar al banco y ponerlos en aviso legal. Una vez que esta cinta se registre como evidencia, no podrán reescribir la historia». Cerré los ojos dejando que las palabras se asentaran. «Ofensiva, no defensa». Durante años había sido una sombra en mi propia familia, encogiéndome, cediendo, comprometiendo. Pero esto era un punto de inflexión. Cuando abrí los ojos, Alejandra me observaba de cerca. «Necesito saber que estás lista», dijo. Asentí. He estado lista más tiempo del que me di cuenta. Solo que no tenía la prueba hasta ahora. Ella sonrió levemente deslizando la tarjeta de memoria en una bolsa de evidencia. «Entonces asegurémonos de que finalmente vean con quién se están enfrentando». Al salir de su oficina, el peso en mi pecho cambió. No era más ligero, pero era sólido, definido. Ya no era una carga que llevaba en silencio. Era un arma en mis manos. Y tenía la intención de usarla. Los sobres salieron de la oficina de Alejandra un martes por la mañana. Vi al mensajero llevarlos en su mochila ordenada, ajeno al peso de lo que cargaba. No dinero, no armas, sino papel legal, que podía dividir a una familia por completo. Revocaciones de estatus de garante, reclamos de fraude y una solicitud de contabilidad detallada. Recitó Alejandra mientras me entregaba las copias para mi archivo. Cada uno en papel membretado, entrega certificada. No podrán alegar ignorancia cuando firmen. Tracé el escudo grabado en la parte superior de las páginas. Morales contra Morales. No estaba escrito así, aún no. Pero así se sentía. Mi nombre contra el de ellos. Mi verdad contra su narrativa. Esa noche en casa extendí las copias sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde Javier alguna vez cortó pavo, mientras ignoraba mis ascensos. La misma mesa donde Diego me miró con sorna a través de la luz de las velas. Ahora sus planes estaban desmantelados en blanco y negro. Los formularios de revocación me despojaban de cada préstamo al que me habían atado sin consentimiento. El reclamo de fraude citaba las palabras descuidadas de Sofía en la grabación. Una vez que su escritura esté dentro, la exprimimos. Y la solicitud de contabilidad exigía que justificaran dónde había ido cada peso de la llamada cuenta familiar. Cada párrafo se sentía como una piedra apilada en un muro que finalmente me pertenecía. Durante años había dado mi fuerza en silencio, en cheques y transferencias, en asentimientos y silencios. Ahora por primera vez sentía que el equilibrio se inclinaba a mi favor. Pero la satisfacción venía mezclada con tristeza. No podía detener el carrete en mi cabeza, Diego, a los 6 años agitando su boleta de calificaciones. Diego a los 14 cerrando la puerta de su cuarto de un portazo. Diego a los 20 llamándome por ayuda con la renta. Era mi niño antes que mi traidor. El dolor de esa contradicción me vaciaba incluso mientras firmaba los recibos del mensajero. La voz de Alejandra resonó en mí. La ley no se dobla por lazos de sangre. Le creía, pero la creencia no silenciaba la parte de mí que aún quería protegerlo de las consecuencias. Mi corazón susurraba madre mientras mi mente susurraba demandante. El teléfono sonó tarde esa noche. Miré la pantalla, el nombre de Diego brillando, y lo dejé vibrar hasta que paró. No dejó mensaje. Sabía por qué estaba llamando. Para entonces debía haber tenido esos sobre su pulgar, rasgando el borde, sus ojos abriéndose al ver las palabras, cortando su certeza. Me senté en la ventana viendo los faroles zumbar sobre el vecindario tranquilo. Imaginé a Javier paseando furioso porque la mujer que solía descartar como demasiado blanda había presentado reclamos legales. Imaginé a Sofía maldiciendo, dándose cuenta de que su risa había sido preservada y notariada como evidencia.
Imaginé a Diego, mi hijo, sosteniendo la carta con manos temblorosas, sin saber si quería llamarme como hijo pidiendo clemencia o como hombre acorralado por la verdad. Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Por una vez su tormento no era mío para resolver. El reloj pasó la medianoche y guardé las copias en su carpeta. Papel. Eso era todo. Pero el papel en las manos correctas cargaba la fuerza del ajuste de cuentas. Mientras deslizaba la carpeta en la caja fuerte del fideicomiso Garza Azul, me di cuenta de que este era solo el primer golpe. Habría más. Y el próximo no tardaría mucho. Todo comenzó con una llamada que no contesté. El número era desconocido, pero el mensaje de voz lo dijo todo. Una voz cortante del banco, señora Morales, le notificamos sobre procedimientos de incumplimiento relacionados con el préstamo del Café El Zócalo. Dado que su revocación como garante ha sido procesada, ya no es responsable. Por favor, dirija cualquier pregunta al señor Diego Morales. Reproduje el mensaje 2 veces solo para escuchar las palabras. Ya no es responsable. El alivio me envolvió como agua fresca. Por primera vez en años no estaba atada a las deudas de Diego. 2 días después manejé por la avenida principal y vi el papel blanco pegado torpemente en la puerta del café. Aviso de desalojo. Letras en negritas tinta legal. Adentro las luces estaban apagadas, las sillas apiladas de cualquier manera. El sueño que Diego había presentado con tanto orgullo terminaba no con un corte de listón o una nota en el periódico local, sino con silencio y polvo. Las noticias viajaban rápido. Sofía publicó una historia críptica en línea sobre traición y mentirosos, mientras Diego hacía llamadas furiosas a quien quisiera escucharlo. Para el fin de semana, el desmoronamiento había alcanzado a Javier. Y como todos los hombres que se ahogan, primero se atacaron entre sí. Diego culpó a Sofía, dijo que había gastado de más en marketing, despilfarrando el dinero de los inversionistas en anuncios brillantes y cenas de influencers. Sofía contraatacó diciendo que Javier había presionado a Diego para tomar préstamos demasiado grandes, para que el café los sostuviera, insistiendo en que una empresa Morales debía verse grandiosa, aunque sangrara tinta roja. Javier, por supuesto, insistió en que nada habría colapsado si yo no hubiera jalado el tapete con mis trucos legales egoístas. Sus voces llegaron a mi porche antes que sus pasos. Era un sábado por la noche, el cielo rayado con los últimos colores del atardecer, cuando el primer golpe fuerte hizo temblar la puerta. «Mamá», la voz de Diego alta deshilachándose en los bordes. «Tenemos que hablar ahora». No me moví. Me senté en el sillón junto a la ventana, el brillo de la aplicación de la cámara del timbre iluminando mi teléfono. En la pantalla lo vi, rostro enrojecido, mandíbula tensa. Sofía a su lado con los brazos cruzados. Javier, una sombra imponente detrás. Otro golpe más fuerte. «No puedes esconderte de nosotros», tronó la voz de Javier. «¿Crees que los trucos de una abogada pueden borrar a la familia Sofía?» Se inclinó hacia el timbre, sus palabras afiladas como vidrio. «Estás arruinando todo. ¿Entiendes? Perderemos el café, el departamento, la reputación de Diego está acabada. ¿Y para qué? Para que te sientes en tu pequeño dúplex y juegues a ser reina de las cenizas». Los vi despotricar cada palabra capturada en resolución nítida. La cámara del timbre no flaqueó. Yo tampoco. La voz de Diego se quebró mientras volvía a gritar. «Podrías arreglar esto, mamá. Una firma, una transferencia, y estaríamos de vuelta en el camino. ¿Por qué no me ayudas por una vez?» Por una vez. La ironía me retorció el pecho, pero me quedé quieta. Si abría esa puerta, sabía qué pasaría. Las súplicas se convertirían en presión, la presión en amenazas, y pronto sería la villana que abandonó a su familia. Javier golpeó el puño contra el marco. «No creas que eres intocable, Clara. El papel se quema, los fideicomisos se rompen. Te arrepentirás de esto». La amenaza quedó flotando pesada en el aire.
Sofía jaló la manga de Diego instándolo a volver al coche. Él se resistió, sus ojos fijos en la puerta como si su pura voluntad pudiera abrirla. Pero finalmente se fueron sus voces, desvaneciéndose en la noche. Cuando el silencio regresó, solté un suspiro que no sabía que retenía. El teléfono vibró con una notificación, nueva grabación guardada. Reproduje el video una vez, escuchando su furia resonar a través de los altavoces. Cada palabra era ahora evidencia no solo contra sus planes, sino contra su carácter. Puse el teléfono en la mesa estabilizando mis manos alrededor de una taza de té que se enfriaba. Pensaban que su enojo podía derribar muros. Aún no se daban cuenta de que el silencio fortificado con pruebas podía ser el escudo más fuerte de todos. Y a la mañana siguiente enviaría esa grabación directamente a Alejandra. Elegí el salón del hostal para la reunión, no mi casa. Mi hogar era mío, una fortaleza construida con firmas y victorias silenciosas. No dejaría que su caos cruzara su umbral otra vez. El salón, con sus ventanas altas y lámparas tenues, me daba un terreno neutral, lo bastante público para contener los ánimos, lo bastante privado para que nadie oyera lo que pretendía exponer. Cuando llegaron, sus ojos recorrieron el lugar como depredadores en una jaula desconocida. Diego se hundió en una sudadera gris, sus ojos ensombrecidos por el cansancio. Sofía lo siguió de cerca, su perfume fuerte, su expresión pintada con partes iguales de indignación y miedo. Javier llegó último, su paso confiado, pero su mandíbula tensa como si ya sintiera la emboscada. No ofrecí abrazos. Ni siquiera me levanté. Señalé las sillas frente a mí. En la mesa había 3 carpetas idénticas, gruesas y ordenadas, las portadas etiquetadas con letras simples. Evidencia. Javier soltó una risita mientras se dejaba caer en su silla. ¿Qué es esto, Clara? Algún tipo de show. Deslicé las carpetas hacia ellos. No es un show, es un registro. Las abrieron con cautela, páginas llenas de hojas de cálculo, transferencias bancarias, cheques escaneados y cláusulas resaltadas. Cada peso que les había dado registrado meticulosamente. C1, 486, 256,80 en total. Luego el estado de herencia de mi abuela mostrando los C20.000 que se habían desviado a la boutique fallida de Sofía. Finalmente, copias de los documentos del préstamo del café, mi firma falsificada junto a la auténtica, la diferencia clara como la luz del sol. Los dedos de Diego temblaron mientras pasaba las páginas. Sofía cerró su carpeta tras solo unos minutos, como si la evidencia misma quemara. Javier siguió hojeando lentamente, sus ojos entrecerrándose. No solo planearon quitarme, dije, mi voz nivelada. Ya lo hicieron. Sofía bufó, su voz subiendo. Esto es retorcido. Te estás haciendo la víctima. Levanté una mano cortándola. Toca la siguiente sección. Saqué un pequeño grabador de mi bolsa y presioné reproducir. La voz de Sofía llenó el salón, brillante y cruel. Una vez que su escritura esté dentro, la exprimimos. Las palabras resonaron en las paredes innegables. El rostro de Sofía palideció. Miró a Diego, luego a Javier, pero ninguno habló. Me incliné hacia adelante, dejando que el silencio colgara. Eso fue en mi mesa, mientras comían la comida que preparé, mientras me sonreían en la cara. Diego finalmente habló, su voz quebrándose. Mamá, no entiendes. No se suponía que sonara así. Sonó exactamente como lo quisiste, respondí. Javier cerró su carpeta de golpe, inclinándose sobre la mesa. ¿Y ahora qué? ¿Crees que agitar papeles y grabaciones te hace poderosa? Arrastrarás a tu propia familia a la corte, si eso es lo que se necesita. Dije. Las palabras me sorprendieron con su calma certera. Los ojos de Diego se llenaron de algo entre vergüenza y desesperación. Mamá, por favor. Solo intentábamos construir algo. Siempre has tenido más control del que admites. Necesitábamos. Tú necesitaste, interrumpí, pero nunca preguntaste. Falsificaste, robaste, conspiraste. No retuerzas esto diciendo que yo retuve. Tomaste sin consentimiento y luego planeaste borrarme. La sala quedó inmóvil.
Sofía se movió incómoda, sus uñas tamborileando en la mesa. Javier se recostó su máscara de autoridad, resquebrajándose. Diego miró sus manos el brío que alguna vez lo llevó a través de cada error, finalmente abandonándolo. Recogí las carpetas en mi bolsa, mis movimientos medidos. Estas copias se quedan conmigo. Los originales ya están asegurados. Pueden enojarse, negar o suplicar, pero el registro no cambia. Sofía murmuró algo por lo bajo, pero no le pedí que lo repitiera. Diego abrió la boca, luego la cerró, sus hombros cayendo. Los ojos de Javier me siguieron con algo que parecía menos enojo y más miedo. Me levanté dejando que el peso de mis palabras colgara en el aire. Esta fue la reunión que querían control, consolidación, legado. Considérenlo entregado. Excepto que el legado es mío. Y han perdido su lugar en él. Nadie me siguió cuando salí. Su silencio fue más fuerte que cualquier estallido. El aire de la noche afuera era fresco, firme contra mi rostro. Y sabía que el próximo campo de batalla no sería al otro lado de una mesa, sino en tribunales y contratos. Javier contraatacó más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después llegó un sobre grueso por correo certificado, dirigido a mí y a Alejandra. Dentro había copias de documentos, papeles de préstamo, acuerdos modificados, incluso una declaración jurada notariada, cada uno con mi nombre en tinta, que parecía lo bastante convincente como para sacudirme. A primera vista las páginas contaban una historia ordenada. Yo había aprobado el préstamo del café, había respaldado la sociedad familiar, había firmado partes de los ingresos del dúplex, a cambio de beneficios que nunca vi. Era una trampa tendida con precisión, cada línea diseñada para borrar la verdad que había luchado por preservar. Cuando Alejandra extendió los papeles en su escritorio, sentí mi pecho apretarse. Las firmas imitaban mis propios detalles, los bucles en la C, la inclinación en la R. Por un momento, dudé de mí misma. ¿Había firmado algo hace años y lo olvidé? El duelo, el cansancio, la manipulación nublaron mi memoria. La carta de presentación de Javier se burlaba de mí, a su manera habitual. Quizás esto refresque la memoria de Clara. Los acuerdos familiares no se deshacen con berrinches y abogados. Empujé los papeles, mis manos temblando. ¿Y si tienes razón? ¿Y si yo...? Alejandra me cortó con un movimiento firme de la cabeza. No lo hiciste. Estos documentos son demasiado limpios, demasiado coordinados. La vida real es desordenada. Los acuerdos reales dejan manchas, ediciones iniciales en los márgenes. Estos son perfectos porque son falsos. Aún así, el miedo me arañaba. Los tribunales respetaban los documentos notariados. Los bancos se inclinaban ante las firmas archivadas. Si las mentiras de Javier tenían siquiera un ápice de credibilidad, todo lo que había construido el fideicomiso, las escrituras, la evidencia, podría derrumbarse. Alejandra alcanzó un cajón y sacó un dispositivo negro y delgado. Esto, dijo, es un analizador de tinta. No es perfecto, pero es confiable para una revisión preliminar. Deslizó una de las supuestas declaraciones juradas de Javier bajo la lente. Un rayo estrecho de luz pasó sobre la página y la pantalla brilló levemente. «Mira aquí», dijo señalando. «Esta tinta muestra propiedades químicas consistentes con una impresión de hace menos de 3 meses. Pero la fecha en el documento dice 2019. Probó otro y otro más. Cada uno revelaba la misma discrepancia: tinta demasiado nueva para la edad que reclamaba. La fachada se desmoronaba bajo la luz ultravioleta. Me recosté en la silla dejando escapar una risa temblorosa. Falsificó la prueba para cubrir una falsificación. «Exacto», dijo Alejandra. «Es desesperación. Sabe que tenemos las grabaciones, los libros, las revocaciones de préstamo. Está intentando enterrarnos en papel esperando que el volumen te intimide para que cedas». El peso que me aplastaba se levantó reemplazado por un fuego que estabilizó mi voz. «Entonces, no cedemos. Lo exponemos». Alejandra sonrió aguda y segura.
Lo haremos. Esto no es solo fraude descuidado, es evidencia de intención. Javier acaba de entregarnos otra arma. Por primera vez en días, sentí el aire llenar mis pulmones sin resistencia. La falsa derrota había durado solo lo suficiente para probarme, para medir si retrocedería. Pero retroceder nunca fue una opción real. Recogí los papeles falsificados en su sobre, deslizándolos hacia Alejandra. «Agrégalos al archivo», dije. «Que piense que es astuto. Las grietas ya se están mostrando». Al salir de su oficina, el aire invernal mordió mis mejillas, pero lo agradecí. El frío me recordaba que seguía de pie, aún sin romperme. Y cuando miré mi teléfono, vi una nueva notificación de mensaje de voz, el número de Diego otra vez. Su voz tensa, pidiendo reunirse. El colapso del café. Ya no se susurraba. Se imprimía. Una pequeña nota en el periódico local detallaba deudas, impagas un préstamo fallido y un aviso de desalojo que ya había sido ejecutado. Lo que alguna vez fue el orgullo de Diego, ahora estaba tras un cristal cerrado, con un leve olor a espresso quemado, adherido a los ladrillos grafitis garabateados en la madera que cubría las ventanas. Los acreedores rondaban como buitres. Lo sabía porque las llamadas que alguna vez venían a mí cambiaron de rumbo. El número de Diego aparecía en mi teléfono una y otra vez, pero no contesté. En cambio, supe por Alejandra que el banco había presentado una solicitud para recuperar el equipo del café. Los proveedores se alineaban exigiendo pago por entregas que nunca se saldaron. Cada detalle de su mala gestión ahora estaba documentado no en mis libros, sino en archivos judiciales y notificaciones de cobradores. Debería haberme roto ver a mi hijo desmoronarse tan públicamente. Pero en cambio, lo que sentí fue extraño, un alivio agridulce. El colapso era prueba de que mi negativa no los destruyó. Su propia arrogancia lo hizo. Las grietas de Sofía fueron las primeras en mostrarse. Publicó actualizaciones vagas en línea captions, largos sobre lealtad y traición, fotos sin Diego en el encuadre. Una mañana la vi sola en el supermercado, su carrito a medio llenar, su expresión frágil. Me vio, pero no se acercó. Aún así capté las palabras murmuradas a un amigo por teléfono. Mientras pasaba, no puedo hundirme con él. La inevitabilidad de su partida flotaba en el aire. Siempre había estado más invertida en las apariencias que en la sustancia. Sin el brillo del éxito, sin la fachada brillante del café, su lealtad se secaría tan rápido como la espuma del latte, que alguna vez fotografió para su marca. Diego, sin embargo, aún se aferraba. Los reportes me llegaban a través de vecinos y amigos de amigos. Estaba llamando a viejos inversionistas, rogando por prórrogas, jurando que podía revertir las cosas si le daban una oportunidad más. Pero la desesperación no construye negocios y las mentiras no saldan deudas. Manejé frente al café una noche justo cuando el cerrajero cambiaba las cerraduras. Diego estaba al otro lado de la calle, las manos metidas en los bolsillos, los hombros encorvados contra el viento. Por un momento casi bajé la ventanilla. Casi grité su nombre. Pero me quedé quieta observándolo desde atrás del cristal. No me vio. Sus ojos estaban fijos en la puerta que ya no le pertenecía. Agridulce, esa era la única palabra para ello. El niño que alguna vez jugaba con cajas registradoras de juguete en la mesa de la cocina soñando con tener su propia tienda, ahora estaba despojado de todo lo que había construido. Pero el hombre en el que se convirtió me había tratado como desechable, había tomado sin pedir, había conspirado para borrarme. Mi dolor no era por el café. Era por la arrogancia que creció en él, alimentada por la voz de Javier y las ambiciones de Sofía, hasta que lo consumió todo. El colapso trajo calma a mis noches. Los acreedores ya no tocaban a mi puerta financiera, sus demandas redirigidas a su verdadero dueño. Mis cuentas seguían intactas, mi fideicomiso seguro, mis muros firmes. Ver su imperio caer me recordó que a veces la justicia no ruge en un tribunal,
Simplemente deja que la gravedad haga su trabajo. Aún así, mientras me alejaba de la imagen de Diego parado solo, no podía negar el dolor bajo el alivio. Era mi hijo, y las ruinas, sin importar cuán merecidas, aún resonaban con lo que alguna vez pudo haber sido. Cuando llegué a casa, la luz del buzón de voz parpadeaba otra vez en mi teléfono. La voz de Diego llenó la habitación cuando presioné reproducir ronca, urgente, suplicante. «Mamá, por favor. Necesito verte. Solo una vez. Por favor». Y supe que el momento que había evadido estaba esperando justo adelante. El teléfono sonó en las horas muertas de la noche cuando incluso los faroles afuera parecían medio dormidos. Al principio pensé que era un número equivocado. Pero cuando vi el nombre de Diego brillando en la pantalla, mi pecho se apretó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. «¿Mamá?» Su voz era cruda, adelgazada por el cansancio o las lágrimas. No podía distinguir cuál. «Sí», susurré. Hubo silencio al otro lado, solo interrumpido por el leve sonido de su respiración. Luego sus palabras irrumpieron frágiles y desesperadas. «¿Alguna vez me quisiste?» Me atravesó más hondo que cualquier acusación. No los insultos gritados, no las firmas falsificadas, ni siquiera las palabras «no valen ni un peso». Nada dolía como esa pregunta. Cerré los ojos aferrando el teléfono como si mi agarre pudiera estabilizarnos a ambos. «Diego», dije, mi voz temblando, pero lo bastante firme. «Te quise más de lo que me quise a mí misma. Por eso pagué la renta cuando no podías. Por eso cubrí colegiaturas, pagos de coche, préstamos del café. Cada esquina en la que te acorralaste intenté sacarte». No interrumpió, pero escuché un sonido amortiguado. Tal vez un sollozo. Tal vez solo el roce de su mano contra el auricular. Di hasta que no me quedó nada, continué. Di tanto que pensaste que mi amor se medía en dinero. Pero no es así. Nunca lo fue. Tomé aire cortante en la quietud. Te quiero lo suficiente para dejar de pagar por tu daño. Para dejar de financiar las decisiones que te destruyen. Ese es el único amor que me queda por dar. Al otro lado su respiración se aceleró. No quería... Su voz se quebró. No quería que se pusiera tan mal. Sofía se fue. Papá no contesta. Todo se fue, mamá. El niño que alguna vez conocí se filtró en sus palabras, entonces... No el hombre que falsificó mi nombre o conspiró a mis espaldas, sino el pequeño que se raspaba las rodillas en el parque y me buscaba primero. Por un latido casi me quebré, casi ofrecí rescatarlo una vez más, pero la memoria surgió como una marea. Las noches que me desvelé catalogando deudas, el día que descubrí mi nombre en un préstamo que nunca firmé, la risa cruel en mi propia mesa planeando mi borrón. El amor no puede sobrevivir sin verdad, y la verdad exigía que dejara de fingir que rescatarlo era salvación. «Diego», dije suavemente, «no estás acabado, pero tienes que enfrentar lo que construiste. Cada colapso, cada deuda, cada palabra son tuyos para cargar, no míos». El silencio se extendió lo bastante largo para que me preguntara si había colgado. Luego débilmente susurró, «No sé si pueda». Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos. «Entonces lo descubres», dije. «Eso hacen los hombres adultos». Ninguno habló después de eso. La línea se mantuvo, 2 corazones conectados por estática y distancia, hasta que finalmente escuché el suave clic de él, terminando la llamada. Puse el teléfono en el buró, mi mano temblando, y me recosté contra las almohadas. El dolor en mi pecho era agudo, pero debajo corría una corriente de acero, y supe que el próximo amanecer no traería paz, sino resolución. Los papeles esperaban en la mesa de roble del salón del hostal, pilas ordenadas preparadas por el bufete de Alejandra, cada página marcada con pestañas para firmas. Había elegido la misma sala donde una vez mostré mis carpetas, donde la luz de las ventanas altas caía afilada e implacable sobre la superficie pulida. Esta vez no llevaba evidencia. Llevaba cierre.
llegaron tarde. Sofía entró primero, sus tacones resonando demasiado fuerte contra el suelo, su rostro tenso por el cansancio. Diego la siguió, la ropa arrugada, los ojos hundidos por noches sin dormir. Detrás venía una notaria pública, su maletín preciso e impersonal, como si fuera inmune a la tormenta de tensión que presionaba las paredes. Javier entró último. No se sentó solo. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, irradiando el mismo desdén que siempre cargaba, como si el aire mismo se doblara ante su derecho. Me mantuve sentada, mis manos descansando ligeramente en la carpeta frente a mí. «Todos han tenido los documentos por una semana», dije con calma. «Hoy, o los firman, o enfrentan lo que viene después en la corte». La notaria sacó su sello y su registro. El silencio se estiró hasta que Sofía lo rompió con un suspiro, jalando la primera pila hacia ella. Su pluma rasgó las páginas rápida, casi desafiante, como si la velocidad pudiera suavizar la realidad de la rendición. Cuando terminó, empujó los papeles hacia Diego sin mirarme. Él los miró por un largo rato. Sus dedos temblaron alrededor de la pluma. Mamá dijo en voz baja: «Esto significa que no puedo volver por más ayuda». Asentí una vez. Eso es exactamente lo que significa. Por un momento el niño en él brilló, el pequeño que solía trepar a mi regazo, tras las pesadillas que alguna vez creyó que mis brazos podían protegerlo de todo. Luego se inclinó y firmó cada trazo más lento que el de Sofía, pero final firme. Cuando deslizó los papeles de vueltas a la notaria, sus hombros se hundieron como si un peso invisible finalmente se asentara por completo en él. La notaria selló, inicializó y apartó los documentos. Legalmente, estaban obligados liberaciones de responsabilidad, reconocimientos de deuda, términos de pago estructurados por años que tendrían que cargar solos. Por primera vez, mi nombre ya no estaba atado a sus escombros. Luego vino Javier. Se apartó del marco, su sonrisa fina y frágil. «¿Crees que voy a poner mi nombre en este circo? Siempre has querido derribarme, Clara. Bueno, no te daré la satisfacción». Empujó los papeles de vuelta por la mesa con tanta fuerza que se esparcieron las esquinas revoloteando. La notaria frunció el ceño, pero no dijo nada. Su trabajo no era persuadir, solo atestiguar. Recogí las páginas con calma, las enderecé y las guardé en la carpeta. «Entonces, puedes caminar a la corte por tu cuenta», dije. El rostro de Javier enrojeció. Por un latido pensé que golpearía la mesa, o a mí, pero en cambio soltó una maldición, dio media vuelta y salió furioso. El portazo resonó en el salón como un martillo final. El silencio que dejó era diferente, más ligero, casi hueco, como una sala despejada tras una tormenta. Sofía se movió en su silla. Diego se frotó las sienes y la notaria hizo clic con su pluma eficiente y desapegada. Firmé mi parte al final, la tinta fluyendo firme, mi mano segura. Con cada trazo el poder que me habían robado durante años parecía regresar letra por letra, curva por curva. Cuando la notaria cerró su registro, ofreció un asentimiento educado. Todo listo. Me levanté, caminé a las puertas del salón y giré la llave en la cerradura. El clic fue pequeño, casi delicado, pero sonó más fuerte para mí que la salida de Javier. El hostal era mío otra vez. Mi poder era mío otra vez. Y el futuro, cualquiera que fuera su forma, sería en mis términos. 6 meses después, las mañanas en el hostal tenían un ritmo propio. La luz del sol se derramaba por el salón, atrapando los lomos de los libros donados, apilados ordenadamente en los estantes. El aire olía ligeramente a café y pulidor de limón, y cada jueves las mesas se llenaban de estudiantes del vecindario, adolescentes, que necesitaban un lugar tranquilo para estudiar, un espacio libre de ruido y descuido. La organización sin fines de lucro había echado raíces rápido. Lo que alguna vez fue una sala de enfrentamiento, ahora zumbaba con el murmullo suave de lápices rasgando y risas que no dolían.
Caminaba entre las mesas ofreciendo ánimos, respondiendo preguntas. Algunos de los chicos me llamaban señora Morales, otros simplemente Clara. Para cada uno era un suelo firme, nada más y nada menos, y para mí eso era suficiente. Diego enviaba un cheque cada mes. Pagos pequeños, constantes, apenas suficientes para mermar la cantidad que debía, pero suficientes para demostrar que estaba trabajando. Había encontrado un empleo en la ferretería apilando madera y cargando sacos de tierra en camionetas. Trabajo humilde pero honesto. Cada cheque llegaba en un sobre sencillo con su letra garabateada, y aunque nunca lo llamé en respuesta, siempre lo depositaba. No era perdón, pero era progreso. Sofía desapareció tras la firma. Sin notas, sin visitas, ni siquiera una publicación amarga en línea. El silencio que dejó era revelador. Había construido su vida sobre superficies brillantes, y cuando el reflejo se rompió, huyó. No la busqué. Algunas ausencias son bendiciones. Javier también permaneció en silencio. Tras su salida furiosa escuché rumores, deudas fiscales, impagas, contratos que se agotaban, puertas cerrándose para él, como alguna vez lo hicieron para mí. Nunca llamó, nunca escribió, nunca volvió a oscurecer las puertas de mi hostal. Por eso estaba agradecida. Su ausencia no era una herida. Era una cicatriz sanada que ya no dolía. En las mañanas tranquilas a veces caminaba al río donde las garzas aún permanecían. Estaban erguidas en los bajíos pacientes sin prisa, sus reflejos extendiéndose largos y seguros por el agua. Pensé en el fideicomiso que llevaba su nombre, la fortaleza que había construido con firmas y valentía. Pensé en la chica que solía ser la que se dejaba borrar en las mesas del comedor, que medía su valor en silencio y sacrificio. Esa mujer se había ido. Pensaron que estaba acabada. Dije en voz alta una vez, viendo a una garza levantarse con gracia al aire, sus alas cortando contra el amanecer. Pero elegí límites sobre pertenencia. Las palabras no sabían amargas, sabían verdaderas. De vuelta en el hostal, los estudiantes guardaban sus mochilas riendo mientras salían al sol. Me quedé en la puerta sintiendo el calor en mi rostro, sabiendo que el futuro ya no era de ellos para decidir por mí. Era mío, protegido con propósito firme como la luz de la mañana. Y en esa certeza tranquila encontré mi herencia más verdadera.